Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que escuchaban a los voceadores vendiendo el diario de Jalapa los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Nouvelle Vague de Richard Linklater. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. En esta ocasión, su servidor Paquito Rodríguez y mi compañero y amigo del alma Fernando C. Fink hemos decidido abordar una película que fue estrenada en fechas recientes, dirigida por el multifacético y talentosísimo director de Houston, Texas, Richard Linklater. Me refiero a Nouvelle Vague, una cinta biográfica que nos va a narrar la realización de una de las obras cumbre de esta corriente cinematográfica de mediados del siglo XX de Jean-Luc Godard, Sin Aliento. A Bout Souffle se filmó en 1960, dirigida por el suizo Jean-Luc Godard, y ya hicimos un episodio en el que hablamos a profundidad de ella en la cuarta temporada, episodio 17, que según el conteo legado es 124, el episodio 124. Esta película no es la única que hemos analizado del mismo director. Ya hablamos también en la quinta temporada, episodio 28, que es el episodio 176 en la numeración legado, cuando abordamos Alphaville. Pero bueno, pues hoy voy a empezar a contar la historia de Linklater, de este director que es una de las mentes más brillantes de su generación y es uno de los directores más innovadores en los tiempos actuales. El tejano decidió dedicarse al cine cuando ya era un adulto hecho y derecho. Había dejado la universidad para trabajar en una plataforma petrolera en el Golfo de México y fue durante ese tiempo que se empezó a interesar por la literatura primero y por el cine después, y con sus ahorros de la plataforma petrolera se compró una cámara de 8 milímetros y algún otro equipo. Linklater menciona que Raging Bull, la película del maestro Scorsese, es una de sus más grandes inspiraciones, y él empezó dirigiendo algunos cortos experimentales. Sus primeras películas, las más famosas, son Slackers de 1991, que sirvió de bandera para una generación post-Yuppie, y Dazed and Confused de 1993, que sería la primera de una, y la que sería primera de una trilogía importantísima en su filmografía, Before Sunset en 1995, trilogía de la que hablaremos con mayor profundidad en un episodio posterior que ya estamos preparando en Sin Esperanzas. En 2003 se avienta de clavado al género musical y junto con Jack Black, que en ese entonces sí era famoso, pero no era tan famoso como lo llegaría a ser, y filma School of Rock, una comedia musical divertidísima, enternecedora y con un humor incomparable, muy característico de Jack Black. Algo que caracteriza a Linklater es su gusto por la experimentación y por probar los límites del medio. En 2002 estrena una película de animación por Rotoscope llamada Waking Life, que no es otra cosa que un ensayo filosófico fílmico, y con esta misma técnica de animación para la que desarrolló software especial, filmaría la maravillosa obra de ciencia ficción oscura A Scanner Darkly en 2006, con un Keanu Reeves que estaba en su mejor momento, pero también con Woody Harrelson, con eh, Winona Ryder, y sale también, ay, ¿cómo se llama este actor? Robert Downey Jr.,
Es una película de ciencia ficción oscura muy a la cyberpunk. Es buenísima, buenísima, buenísima. Pues en 2014 estrena una película que tomaría 10 años en filmarse, Boyhood, donde nos muestra al mismo actor a lo largo de diferentes etapas de su vida, a lo largo de 10 años. Un clásico ejemplo de su estilo innovador como creador, por lo que hacer una película en la que se aborda la filmación de una de las historias más icónicas del periodo Nouvelle Vague del cine francés, no es sorpresivo. Jean-Luc Godard es un director atrevido, un director eh, mm, cuya creatividad se desborda y que hizo sin aliento una declaración, un statement de arte y de estilo. Es oficialmente su primer película, es su primera película de ficción, había hecho documentales antes y me parece que Linklater encuentra en él, en su inocencia, pero al mismo tiempo en su atrevimiento como creador, encuentra una inspiración y a lo mejor encuentra un símil. Resulta que Godard ya había trabajado como crítico de cine en la famosa, celebérrima revista francesa Cahiers du Cinéma. Es parte de ese grupo de directores que entienden el cine como una disciplina artística. Es un grupo de directores que creció viendo películas y que entienden el cine como un lenguaje más que como una como una atracción de feria y que empiezan a devorar películas, sobre todo películas estadounidenses, pero pues, películas de todo el mundo, y empiezan a analizar con ojo clínico el uso del montaje, del lenguaje cinematográfico, las propuestas visuales y de guión de las historias, y empiezan a convertirse en analistas sumamente intelectuales del cine del momento, y es de aquí donde nacen directores de la talla de François Truffaut, que, perdón, para el momento en el que se filma Sin Aliento ya había estrenado 400 golpes de Le Quatre Sangu, que es un peliculón, que es una de las películas más famosas de Truffaut y que arrasó en los premios. Fue aclamada por la prensa, es una película un poco menos densa que Sin Aliento, pero al mismo tiempo es una película que profundiza mucho en el espíritu humano. Tenemos también a Claude Chabrol, a Agnès Varda, a un montón de directores que en la actualidad siguen siendo leyendas del cine, sobre todo para aquellos que ven el cine como una disciplina, como un ministerio y no como un simple hobby. Y bueno, pues Godard es el último en entrar, le cuesta mucho trabajo porque además el tipo de cine que hace él naturalmente es muy poco rentable, es un cine que es sumamente intelectual, pero muy poco rentable. Y la película creo que nos va a ir convenciendo con cada escena pues del valor y el atrevimiento que tiene este director que parece un chiquillo, que parece un niño irresponsable jugando con un juguete, pero es un niño irresponsable que es un genio, es un niño irresponsable que tiene una visión compleja, una visión incómoda, una visión innovadora y por lo mismo, como es innovadora, perdón, nos va a resultar incómoda, ríspida. La mitad del tiempo los actores no saben qué está pasando, el director nunca tuvo un guión terminado, todos los días hacía llamados sin saber qué era lo que iba a filmar ese día. Se filmó con una cámara especial para poder utilizar la luz natural, para usar el mínimo de iluminación artificial.
se grababa en la calle sin permiso, muchas veces había que explicarle a la gente que se estaba filmando una película, que no tuvieran miedo. El audio se grabó, perdón, por fuera, se grabó como en diálogos de postproducción. Este, Se utilizaron las técnicas más famosas del cine de guerrilla. Podemos ver cuando utilizan sillas de ruedas para hacer travelings. Podemos ver que no tienen equipo, pues no existe ni siquiera el Steadicam, eso es algo que no existe. Empiezan a utilizar la cámara en mano. Es en esta escuela de directores donde sale alguna vez hombres como Edgar Morin que hacen estos documentales con cámara en mano y crean el estilo gonzo de reportaje. Y pues Richard Linklater hace uso de ese genio que tiene y de esa creatividad que tiene para hacer una reconstrucción casi documental de la filmación de esta película. Incluso hay algunas escenas detrás de cámara que yo no recuerdo dónde, pero que yo ya había visto. Hay algunas escenas con Gene Seberg detrás de cámaras que yo juraría que ya había visto en algún momento, ya no recuerdo dónde y eso no me deja dormir, pero son reconstrucciones increíbles. Tiene un reparto de actores de primera. Es increíble el parecido que tienen con los actores, con los personajes que están interpretando. Godard está igualito, esta chica que interpreta a Jean Seberg, ahorita Fernando y yo le estábamos vivoreando para este programa y la chica se llama Zoe Deutsch, que es hija de Emma Thompson y es una mujer 30 años, perdón, ay Dios mío, se me está haciendo bolas el cerebro. Es una chica que es 10 años mayor a Jean Seberg cuando filmó Sin Aliento. Jean Seberg tenía 21 años cuando Sin Aliento se estrenó y Zoe Deutsch tiene 30. Sin embargo, es un trabajo de casting y es un trabajo de maquillaje tan bueno que es casi imperceptible las diferencias. Estaba leyendo yo que les tomó 16 horas trabajar el cabello de esta Zoe Deutsch para que tuviera el tono de rubio ideal. El actor que la hace de Godard no era actor, era un fotógrafo, era un modelo que tenía más bien trabajo, experiencia como fotógrafo, y el que la hace este, de Jean-Paul Belmondo, también es un actor poco conocido, que le ganó el casting a Víctor Belmondo, que es el nieto de Jean-Paul Belmondo. Entonces, imagínense, se parece un montón y le ganó el casting al nieto del actor original. Entonces, es un trabajo de reconstrucción que no encuentro yo una obra similar. Se filma en blanco y negro, por supuesto, no se filma a color y después se pasa a blanco y negro. Se filmó directamente en material en blanco y negro. Contó con un apoyo del gobierno francés, que es un programa, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero les dan un avance de las rentas. Entonces, te dan un dinero que se va a cobrar de las ganancias que tenga la película cuando tenga ganancias. Y finalmente, pues se estrena en Cannes, donde va a tener la Palma de Oro, me parece. Tengo entendido que ganó la Palma de Oro a mejor película. Y pues Netflix le entró agresivamente a la puja por la distribución de la película y la ganó. Desgraciadamente o afortunadamente, digo esto porque la política de Netflix es estrenar las películas muy poco tiempo en salas. Creo que son 2 semanas y me estaba diciendo Fernando fuera de micrófonos que estaba así proyectada para 2 semanas. Yo recuerdo que en mi cine duró más tiempo porque no la vi el primer día de su estreno, sino fui a verla después, pero es una película que
que de por sí no tiene mucho público, no es para ese público meta como Fernando, como yo, y pues estrenada con Netflix menos. Sí, por lo menos llegó, porque la de Frankenstein no se estrenó en mi ciudad. Frankenstein se estrenó en Hermosillo en algunas funciones y ya gracias, mígrale. Y aquí no llegó. Digo que qué bueno que la distribuye Netflix porque aunque es una película de nicho y de arte, pues va a tener su oportunidad de verse en las plataformas de streaming. Sin embargo, pues no deja de ser triste que el cine que debe verse en el cine, pues no se estrene y no se disfrute en pantalla grande. ¿Cómo la ves, Fernando? ¿Ya deliro? Muchas gracias, Paquito, por esta introducción. No, yo de ninguna manera que pienso que estés delirando. Yo creo que voy a utilizar mi frase cliché. No me queda más que coincidir con todos tus comentarios. La verdad es que es en efecto un trabajo de reconstrucción impresionante el hecho de que esté filmada en película, en celuloide, o creo que ya no es celuloide, pero que esté filmada en película de, no sé si de 35 milímetros o de 16, pero está hecha en cine, como tú dices, directo a blanco y negro, le da una textura que es casi idéntica a la de Sin Aliento y entonces eso eso hace todavía más difusa la diferencia entre ambas películas porque en efecto a ratos piensas que estás viendo Sin Aliento, a ratos piensas que estás viendo un documental y eso que mencionas de las tomas que ya habías visto y que eran reales, que eran detrás de cámaras de Sin Aliento y que las recrearon en esta película, en Novel Bag, yo no, yo eso la verdad no, nunca he visto esas tomas, pero eso que nos cuentas me parece impresionante. O sea, creo que Richard Linklater y su equipo no, no se tomaron esto a la ligera. O sea, realmente dijeron, vamos a, o sea, como tú dices, el casting es impresionante. Lo que decíamos justamente de la actriz que no, que tiene, que es 10 años mayor y pero que se ve idéntica, ¿no? O sea, y las 14 horas o 16 horas que tardaron en pintarle el cabello para que le quedara del mismo rubio. Es más, hasta el gallito que tiene en el cabello, Gene Seberg o Gene Seberg, como se pronuncie, en Sin Aliento, lo tiene Zoe Deutsch en Novel Bag. Entonces, creo yo que a nivel plástico, a nivel visual, a nivel auditivo, las voces de los personajes, el actor que hace de Jean-Paul Belmondo, como tú dices, no solo es idéntico, sino que hasta su voz suena, parece que estás escuchando a Belmondo. Sin embargo, pues yo sí quisiera mencionar que nada de esto sería tan efectivo como el sí lo es si la película no fuera buena, si la película no estuviera entretenida, si la película no tuviera un guión muy bien estructurado con personajes que resultan, se me fue la palabra, que resultan carismáticos, no, la palabra es entrañables. Esta película, al igual que otras películas que tratan sobre rodajes reales y que además sigue, en cierta forma, sigue una fórmula ya hasta cierto punto eh, preestablecida, como la película de Ed Wood, que está hecha en blanco y negro porque nadie sabía cómo se veía Bela Lugosi a color, entonces la tuvieron que hacer en blanco y negro, y que hacen una recreación de varios de los rodajes de las películas de Ed Wood y
recreación de escenas de las películas de Ed Wood. Creo yo que esta película tiene muchas similitudes con esa película. También la serie de la miniserie que estrenó Paramount, que se llama The Offer, que trata sobre la filmación de la primera película del Padrino, que también creo yo que esta película de Richard Linklater tiene mucho en común, que es pues una odisea, una, una lucha de un cineasta visionario por llevar a cabo, valga la redundancia, esa visión, por plasmarla en la pantalla a como dé lugar, contra viento y marea. Entonces, en ese sentido, creo que tiene mucho que ver con Ed Wood. En el caso de Ed Wood, pues era como la falta de dinero, la constante dificultad de filmar películas con presupuestos tan reducidos y que entre película y película no sabía qué iba a hacer de su carrera. En el caso de The Offer, el constante peligro que tenía Francis Ford Coppola de que lo corrieran, o incluso cuando ya se sentía seguro de que no lo iban a correr, siempre estaban sus decisiones, estaban puestas en entredicho por los ejecutivos del estudio, y el productor Al Rudy lo tuvo que proteger a lo largo de todo el rodaje para llevar a cabo la película como él la concebía. En este caso, yo pienso que es un caso muy similar. Sin embargo, no es idéntica, no estoy diciendo que es una película que no tenga sus características propias que la hacen peculiar, y en este caso a mí me parece que lo que hace peculiar, lo que la hace especial, es que la fuerza antagónica que pareciera poner en riesgo el rodaje de la película es la misma personalidad del protagonista, no del protagonista de la película que se está filmando, sino el protagonista de la película Nouvelle Vague, que es Jean-Luc Godard. Es como, siento yo, como que él mismo es su propio enemigo por esta característica que tiene de ser eh, tan revolucionario, que resultaría revolucionario cuando la película salió al mundo, pero que en su momento, por lo que nos cuenta Linklater, sabemos que las biopics tienden a exagerar, tienden a cambiar algunos datos, eso ya se da por sentado, pero lo que nos muestra la película en específico, el guión de la película Nouvelle Vague, es un cineasta tan estrafalario, tan excéntrico, que pareciera estar saboteando su propia película. O sea, el productor o el inversionista, el que le dijo, tienes este dinero y 20 días para filmar la película, constantemente está enojado porque Jean-Luc Godard a mediodía dice, ya terminamos, porque solo filma 2 escenas y se va a su casa, porque dice, hoy no vamos a filmar porque estoy enfermo, y está jugando maquinitas. Es decir, a mí me parece que es una comedia muy lograda, una película donde sí hay tensión en la pantalla, donde sí está uno como espectador, pues todo el tiempo, pues nervioso porque nadie parece entender lo que está haciendo Jean-Luc Godard, porque nos muestran estas características que los llevan que les dice hablen, sí, y ya después me voy a inventar los diálogos en postproducción, cosa que no fue del todo cierto, porque hay una escena, por ejemplo, en la que Zoe Deutsch y Aubrey Dulin, los que hacen de John Seberg y Jean-Paul Belmondo, están hablando sobre lo estrambótico que es Godard,
y se supone que después les van a doblar la voz con otros diálogos. Y cuando uno ve la película se da cuenta que no, se da cuenta que sí tenían unos parlamentos perfectamente predefinidos, es decir, creo que la película cae en ese tipo de exageraciones que se valen para ser más dramático y más gracioso o más peculiar la situación, por decirlo de algún modo. Creo que ese tipo de exageraciones se valen, pero, o sea, que creo yo que si algo tiene de logrado la película es transmitirnos esa sensación de caos, esa sensación de que Godard no sabe, no tiene idea de lo que está haciendo y que cuando ven el producto, también incluso también le dicen, a nadie le va a gustar tu película, pero el epílogo de la película nos dice, este filme revolucionó el cine, este cine influenció a todos los cineastas posteriores y cambió la manera de ver el estilo cinematográfico y la manera de hacer de muchas películas, la manera de filmar, la manera de editar, la manera de concebir la narrativa cinematográfica. Eso nos lo dice el epílogo de la película y creo yo que si alguien que no ha visto Sin Aliento ve esta película, alguien cinéfilo, alguien por amor al cine, inevitablemente va a salir de ahí y va a buscar la manera de ver Sin Aliento. Creo yo que es una película que definitivamente despierta esa curiosidad. Y con esto termino mi primera participación. Muchas gracias, Fernando, por tus comentarios. Yo espero que en tu próxima participación nos comentes esa observación que me hiciste, que a mí me hizo muy gracioso y me parece que vale la pena compartirla tal y como me la dijiste a mí. Pero bueno, ya tú lo verás, ya verás tú si lo haces o no. Yo por lo pronto, quisiera reconocer el trabajo de los actores que estudiaron a sus personajes muy bien. Yo pienso que Godard es más ficticio que real, porque los pocos documentales o el poco material que he visto de él, me parece que era una persona un poco más seria de lo que te muestra la pantalla. Yo siento que Richard Linklater, a lo mejor peco de inocente, pero yo creo que Richard Linklater lo que quiso hacer es un Godard más parecido a él, un poco más, porque él se ve que es juguetón. De hecho, esto de que no tengan diálogos, de grabar los diálogos después, es algo muy parecido a lo que él hace, porque no me acuerdo si fue, creo que fue en Before Sunrise, Sunset y Midnight, que los actores sí tenían diálogos, pero la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo, improvisaban sobre esos diálogos. O sea, eran unos diálogos que no estaban escritos en piedra, sino que eran más como temas de conversación. Que eso es lo que platicaremos de eso cuando hablemos de la trilogía de Before, pero yo siento que es algo así, o sea, que lo que intentaba hacer era que Godard fuera un poco más parecido a él, y yo creo que ese es el chiste, ¿no? De hacer una película, porque tú quieres ser el héroe, y si James Gunn quiere ser Superman, pues entonces Richard Linklater quiere ser Jean-Luc Godard. No está tan lejos de la realidad, pero sí creo que sí está muy exagerado. Como dijo Fernando, no, o sea, se nota que es una película y que tiene necesidad dramática. Ahora, si ustedes han estado alguna vez en una producción, sobre todo en una producción de esas características, que es con el dinero muy contado, con un grupo de personas que está más por cariño que por profesión, y por un grupo de locos que están apostándole todo a un sueño. Si alguna vez han estado en una producción así, no se les va a hacer extraño ver Nouvelle Vague.
cuando yo estuve de crew en el equipo de Fernando, de Alejandro Borduín y de Javier Velasco, en el que habita las alturas. Pues ya era un chamaco ocioso, a mí, ni siquiera éramos todavía amigos, o sea, yo los conocía, pero no éramos amigos y fui invitado pues para encontrar gente que ayudara y que no cobrara. Ahí estás porque pues eres el chalán que no cobra y me tocó estar en sonido porque era lo que había, porque no había quien tomara esa responsabilidad y uno le entra todo y hay días en los que te quedas 9 horas ahí viendo al vacío sin hacer nada y al principio pues no pasa nada, pero ya llega un momento en que te empiezas a preguntar, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Porque pues yo les estoy dando mi tiempo y no estoy viendo claro. Y llega un momento en que la fe es lo único que te mantiene ahí dentro porque pues no entiendes qué está pasando y a veces ni los directores ni los productores saben qué está pasando y todos siguen adelante con la fuerza de voluntad de hacer las cosas. Entonces, hay una anécdota particularmente godaresca en ese sentido con el director Alejandro Borduín, que estaba haciendo una toma, una escena, no me acuerdo cuál era la escena, la 27 creo, y llevábamos horas y horas y horas repitiendo y repitiendo y todos veíamos la misma toma y decíamos, ¿qué diablos está pasando? No terminamos. Y era bien temprano en la madrugada y ya estábamos todos arrancándonos los pelos de desesperación, pero es el amor por el cine el que te empuja a tener ese masoquismo. Y tú ves en Nouvelle Vague al productor de la película y dices, es que yo no sé cómo no lo agarra por las greñas, pues sí se agarran a golpes. Porque llega un momento en que dices, es que esto ya es más que un capricho, esto ya es una falta de respeto. Y bueno, yo creo que el problema de retratar el rodaje de Nouvelle Vague así es que una persona que no tenga conocimiento de la historia del cine, que no tenga ese criterio, puede pensar que así está bien que sean los rodajes. Y el rodaje que aparece en pantalla es un rodaje muy tóxico. Sí, la película fue complicada y sí, el director era muy arbitrario, sí era arbitrario y es verdad que el guión no estaba terminado y que la mitad del tiempo estaba escribiendo notas en su cuadernillo para lo que iban a filmar, pero no llegó tan lejos, nunca fue tan lejos como lo retrata la película, solamente que pues se trata de que sea dramático. Si la película no fuera dramática, como dijo Fernando, por muy buena que sea reviviendo el momento, pues te va a aburrir, porque tienen que pasar cosas, tiene que haber conflictos. Y a mí me parece que están bien logradas, que sí logra encontrar la esencia dramática de ese momento histórico. A mí me da mucha emoción reconocer a esos grandes directores, escuchar a Agnès Varda cuando era joven, cuando era una chamaquita, a Claude Chabrol, a todos esos grandes directores, pues al mismo Truffaut. François Truffaut, muchos años después, haría una película que se llama American Night, La Nuit Américaine, que en inglés se llama Day for Night, en francés es La Nuit Américaine, que toda la película gira alrededor de la filmación de una película, es un metacine, el cine visto desde el cine, y es un peliculón buenísimo, que es más o menos esto, es Nouvelle Vague, solo que es sobre una película que nunca ocurrió, y está buenísima la película, buenísima. Yo la recomiendo mucho, sobre todo si es usted aspira a hacer cine, si usted aspira a hacer algún cortometraje, pues esa película, Day for Night, La Nuit Américaine, es necesaria.
es necesaria, como también el acorazado de Potiomkin y Citizen Kane. Bueno, también la película tiene otro logro que es ser la primer película de Richard Linklater en francés, y eso es algo que hay que aplaudirle de pie, porque lo normal es que los directores pues cedan a la presión y filmen en inglés, que es la lengua imperial. Ya me digo muy chairo cuando digo esas cosas así, pero es que es un poquito cierto, o sea, filman películas en el inglés porque no les gusta leer subtítulos y a mí se me hace ¿cómo se llama? Una razón súper pobre, paupérrima. No, me da lástima escuchar un comentario así. Entonces, cuando ves que se avienta a filmar en francés, que tradujeron el guión y que filmaron todo en francés, y se avientan a hacer esta película así y la estrenan en francés, dices, pues qué bien, qué padre, porque se necesita tener pantalones para aventarse a hacer una película así. Un Spielberg, que es un poquito más flexible, más hollywoodense, la habría filmado en inglés. La habría filmado en inglés sin problemas. Y también quiero aprovechar aquí para echarle la flor a Richard Linklater y a Francis Ford Coppola, porque son los directores que se han aventado a hacer un cine que ya no se hace. Es un cine que que no sigue los preceptos del cine de streaming. Es un cine intelectual, con propuesta, que puede que no te guste, a lo mejor te aburre mucho, a lo mejor no te gusta. Yo se los dije en la película de Megalópolis. Esta película a lo mejor no les va a gustar porque es muy aburrida y les va a costar mucho trabajo mantenerse la concentración y van a decir, este vato de qué fumó. A lo mejor sí, pero es una película que sigue una intención artística, que tiene una propuesta intelectual, que no sigue los designios arbitrarios de un análisis de datos frío como el de los algoritmos de las empresas de streaming. Esta semana o la pasada se supo una noticia de manos de Ben Affleck. Se supo que Netflix te va diciendo, en este minuto tienes que poner esto, en este minuto tienes que hacer esto, y que hacen sus películas dirigidas al público que no pone atención, y eso se entiende y se aplaude desde un punto de vista comercial porque están haciendo el cine para el público que tienen, pero también es triste que la gente haya perdido la capacidad de concentración, el mínimo de concentración de apagar el teléfono y ver la película sin estar viendo las redes sociales. Entonces, cuando ves a una película como Nouvelle Vague, cuando ves a una película como Megalópolis, que a fuerzas tienes que estarle poniendo toda tu energía y tu fuerza intelectual, porque si no, no entiendes, es de agradecer, se les aplaude, porque cada vez va a haber menos personas dispuestas a arriesgar su dinero en un cine así, un cine que va a perdurar en la historia, pero que no va a perdurar en las taquillas. Entonces, bueno, pues si pueden rentarla, comprarla en DVD, comiencen a hacer su colección de discos. Yo sé lo que les digo, el sistema capitalista está buscando quitárnoslo todo y que todo sea por rentas y que ya no seamos dueños de nada. Y este es el momento en el que tenemos que prepararnos para ese golpe. Por lo pronto, yo le quiero mandar un saludo y un agradecimiento a todos los que nos están escuchando, porque ahora voy a pasarle el micrófono a Fernando para que nos dé su segunda y última participación. Tómala, Fernando. Muchas gracias, Paquito. Pues sí, te voy a tomar la palabra y voy a comentar lo que te estaba yo compartiendo ayer de una línea de diálogo en específico que la escuchamos tanto en la película original, en Sin Aliento, como la escuchamos en la película de Richard Linklater, puesto que nos muestran el momento en el que se estaba filmando dicha escena.
dicha línea de diálogo, es decir, más bien la escena, sí, la escena que contiene dicha línea de diálogo. Sé que están confundidos, pero me voy a ir despacito para aclarar esto que acabo de decir. En la película Sin Aliento, hay una escena en la que el personaje de Jean-Paul Belmondo busca a la chica, al personaje de Jan Seberg, y la encuentra en la calle vendiendo el periódico llamado New York Herald Tribune. Ella vive en Francia apoyada por sus padres. Ella misma se lo dice a Jean-Paul Belmondo, le dice, tengo que estudiar en la Universidad Sorbona, se ve que viene de una familia de dinero, para que mis papás me sigan manteniendo aquí en Francia. Sin embargo, ella tiene un espíritu libre, independiente, y se mete a trabajar a las oficinas del New York Herald Tribune en París para ganar un dinerito pues para ser un poquito independiente, incluso hasta escribe artículos, hace entrevistas para el New York Herald. Entonces hay esta escena en la que Jean-Paul Belmondo la encuentra en la calle y ella está anunciándole a la gente, a los peatones, que está vendiendo New York Herald Tribune. Entonces, literalmente, como quien grita Diario de Jalapa, pues ella grita New York Herald Tribune. Sin embargo, yo cuando vi el tráiler de Nouvelle Vague, escuché esa línea en la que ella grita New York Herald Tribune y dije, esto me suena raro, me hace ruido porque así no lo grita en la película de Godard. Sentí exagerado, lo sentí fuera de tono, literalmente, fuera de la vibra que me transmitió en las ocasiones que había yo visto Sin Aliento. Entonces, unos poquitos días antes de ver Nouvelle Vague, yo tuve la gran fortuna de revisitar Sin Aliento en ese Cinema Nahual que hemos mencionado en este podcast, que es un cine independiente que está aquí en Jalapa, y tuve la fortuna de que pusieron la película Sin Aliento remasterizada y la fui a ver. Y en efecto, cuando dice la chica, dice New York Herald Tribune, no lo dice como en el tráiler de Nouvelle Vague. Y dije, no, pues sí está raro, sí está distinto definitivamente. A los pocos días, más o menos como una semana después, fui a ver Nouvelle Vague y cuando dice New York Herald Tribune, ahí constaté, dije, no, definitivamente que si hay algo en esta recreación casi perfecta de las escenas Sin Aliento, si hay algo que falla, si hay algo que definitivamente no es fiel, es esta frase de la chica diciendo New York Herald Tribune. Entonces, voy a mostrarles las dos versiones. Aquí va la versión de la película de Sin Aliento. New York Herald Tribune. Esa es la versión original. Va de nuevo. New York Herald Tribune. Y ahora vamos a escuchar cómo lo dice Zoe Deutsch en la película de Nouvelle Vague de Richard Linklater. New York Herald Tribune. Va de nuevo. New York Herald Tribune. Entonces yo le dije a Paquito en el WhatsApp, le dije, mira, va a aparecer, esto que te voy a compartir es de un nivel de ociosidad extremo, pero le compartí, le dije, chécate lo diferente que es la frase de New York Herald Tribune en la película de Godard y en la recreación de Richard Linklater.
y hasta me hizo tanto ruido que hasta agarré la guitarra y me puse a sacar las últimas dos notas de la frase en ambas películas. Y le mandé a Paquito, le dije, mira, en la de Godard, en Sin Aliento, las últimas dos notas son un La sostenido y un Sol, mientras que en Nouvelle Vague es un Re sostenido y un Do. Ahora, las notas en sí no significan mucho, pero lo que sí significa mucho es que este Re sostenido y Do de la película de Linklater está mucho más arriba en la escala, es decir, la actriz las entona mucho más arriba que el La sostenido y el Sol de Sin Aliento, de Jan Seberg, a tal modo que me suena como, híjole, siento como si estuviera exagerando el entusiasmo. O sea, el personaje de Jan Seberg sí está diciendo New York Herald Tribune, sí lo está gritando, pero tampoco está desbordada en entusiasmo. Mientras que Mientras que Zoe Deutsch está desbordada, a mi parecer, en entusiasmo y por eso se fue tan arriba y lo hizo tan agudo que le digo yo a Paquito, me suena como de cuento de princesas, me suena como princesa de Disney. O sea, y entonces Paquito lo escuchó y me dijo, sí, suena muy distinto. Y estuvimos comentando y estuvimos especulando qué habrá pasado, lo hicieron a propósito, no se dio cuenta Linklater, no se dio cuenta la misma Jan Seberg, ¿por qué no imitó a la perfección las notas que entonó, perdón, Zoe Deutsch, ¿por qué Zoe Deutsch no entonó a la perfección, no imitó a la perfección las notas de Jan Seberg? ¿Por qué se fue tan arriba? Y pues yo lo que le decía a Paquito es, sospecho que le ganó el entusiasmo, que estaba tan prendida de estar imitando, de estar recreando esta escena tan icónica de la historia del cine, pues que se fue para arriba, que se desbordó y que para mi gusto suena como de princesa de Disney. Y Paquito me dijo, pues sí, probablemente, o sea, a lo mejor simplemente se le pasaron las cucharadas de entusiasmo y Linklater ni cuenta se dio y así se quedó, porque además, como me decía Paquito, lo podían haber corregido en postproducción y no lo hicieron. Pero bueno, esa es mi segunda participación con un detallito que se les fue. Y yo me despido enviándole un abrazo y un agradecimiento a Carolina González Palazuelos, nuestra productora ejecutiva, un abrazo a su hijo Mario Humberto y un abrazo y un agradecimiento profundo a Paquito Rodríguez, mi hermano, compañero y amigo del alma, por el tiempo que le dedica a este podcast y por supuesto un agradecimiento infinito a usted que nos escucha hablar sobre cine. Muchas gracias, Paquito. Muchas gracias a ti, Fernando. Pues ya me toca cerrar un capítulo de Sin Esperanzas que fue muy especial. Esta película despertó en mí unos sentimientos que ya tenía mucho que no sentía en un cine. De hecho, creo que la última vez que me clavé así viendo una película fue cuando fui a ver Dunas, la versión actual de Dunas fue la última película que me dejó tan impactado. Ya tenía mucho que no veía un buen cine en el cine. De hecho, recientemente me tocó ir a ver la última película. También esa la vamos a programar. La última película de 28 años, que es El Templo de los Huesos. Y esa también es una película que me impactó mucho, pero me gusta que a pesar de todo el bagaje histórico que tenemos en estos últimos 5 o 10 años, hay todavía directores, sobre todo los son directores viejitos ya, directores de otra época, pero que se siguen atreviendo a hacer un cine para la gente
que le gusta poner atención, que le gusta ver el cine, no solo dejarlo como ruido blanco, como ruido de fondo. Cuando yo abro Netflix, cuando yo abro cualquier servicio, el peor es Netflix, la Netflix, pero pues yo creo que el que está más balanceadito ahorita es HBO. Hubo un tiempo que Amazon Prime tuvo muy buena curaduría, pero ya no es lo mismo. Entonces yo abro Netflix y me pasa que yo veo y veo y veo títulos y ninguno se me antoja. ¿Por qué? Porque ya sé de qué tratan. Yo ya sé qué va a pasar, quién va a morirse, quién va. Es como ver un episodio de la serie original de Star Trek con la información que tenemos en los tiempos modernos, ¿no? Ya sabes, cuando ves una camiseta roja, ya sabes que se va a morir, porque es la camiseta roja. Vamos a hacer un equipo que va a bajar al planeta peligroso. Que vengan Spock, el doctor McCoy y Panchito, el de la camisa roja. Es el que se va a morir. Pues ya lo sabemos. Pues lo mismo pasa con las películas de estos servicios. Ya sabemos de qué tratan y se me hace muy triste que ya no sean capaces de robar nuestra atención y de clavarnos en la pantalla. Richard Linklater es de los pocos valores que nos quedan. Yo no le conozco una película mala, pero no he visto todas sus películas. Así que pues hay que darse un clavadito ahí en su filmografía. En próximos episodios vamos a abordar la trilogía de Before, que es una de sus historias más entrañables, personalísima, personalísima, y además es una película que consagró a Julie Delpy y a Ethan Hawke como actores de carácter, este, y pues ya veremos qué sale después, ¿no? Por lo pronto estamos preparando eso y ya vendrá el tiempo en el que hablemos de 28 semanas después. Este año de Sin Esperanza se ve que va a estar bueno, que va a estar interesante. Hay varios estrenos, incluso comerciales. Yo tengo mucho interés en ver la película de Mandalorian y Grogu, a ver qué pasa ahora que Dave Filoni toma las riendas de Lucasfilms. Tengo muchas ganas de ver la película de Mario Bros. Porque la primera película fue sorprendentemente buena para ser una película animada de un videojuego. Entonces tengo buenas expectativas de la segunda y además es una película que voy a poder ver con mi hijo y Super Chica, que es la clase de película que yo sé que a Fernando no le va a gustar nada, pero que es la clase de película que a mí sí me gusta mucho y que es una película a lo mejor tontona y vacía, pero tengo buenas esperanzas. Me gusta la idea de Jason Momoa como lobo y me gusta esa Super Chica. Leí la historieta en la que está ligeramente inspirada. Me parece que es una historia que vale la pena contar. Y bueno, pues este 2026 empieza muy bien. Este es el primer episodio de febrero del 2026. Parece mentira, pero a este paso vamos a estar en diciembre en cualquier ratito. Y yo me despido mandándole un saludo a los sospechosos comunes. Ya los había saludado, pero ahora me voy uno por uno. A Fernando Rivero, a Briseidi Torres y a toda su familia hermosa y preciosa. A Omar Arturo López, a Abraham González también, por supuesto que a Carolina González, que ahorita está viendo la lluvia desde la puerta de mi casa en una hermosa imagen que me recuerda a las últimas palabras de este político y filósofo soviético, ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Ya arruiné toda la anécdota. Trotsky, que ve a su mujer en el patio y dice que al final de todo la vida es bella. Y le dedico también este programa, como todos los programas, a Mario Humberto, que pues es la luz de mi vida, es mi motivación para seguir vivo y es al mismo tiempo mi más grande tortura y mi más grande dolor, pero pues es algo que yo disfruto mucho. Y ahora que escuches este programa y tú estés grande y ya seas un hombre adulto, acuérdate que tu papá te quiso mucho, te ama y
que te desea lo mejor. Y vamos a despedir este programa con el cliché de siempre. ¡A la próxima! Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!